Durante años, los mayores expertos del mundo tuvieron las pruebas delante de sus ojos, las estudiaron, analizaron y se equivocaron. Museos, coleccionistas y gobiernos enteros fueron engañados por personas capaces de fabricar un pasado tan convincente que la mentira terminó convirtiéndose en verdad. En 1945, uno de esos hombres compareció ante un tribunal holandés acusado de vender un Vermeer a la cúpula nazi. La sentencia podía costarle la vida. Entonces hizo una confesión absurda. Ese Vermeer lo pinté yo. Nadie le creyó. Así que pidió un lienzo y pintura. Bajo la mirada de los expertos, creó otro Vermeer desde cero y demostró que quienes llevaban años distinguiendo originales de falsificaciones no habían sabido reconocer ninguna. Pero aquel fue solo uno de 21 engaños extraordinarios que dejaron en evidencia a las mayores autoridades del mundo. Porque, al final, la mejor falsificación nunca fue una pintura. Fue la certeza de quienes juraban que jamás podrían ser engañados. Iniciamos. Número 1. El eslabón perdido que se publicó en National Geographic. Empezamos con una advertencia que marca el tono de todo el video. Ni siquiera las revistas más prestigiosas del planeta están a salvo. En 1999, la revista National Geographic presentó al mundo un fósil extraordinario. Lo llamaron Archaeoraptor y prometía ser el eslabón que unía a los dinosaurios con las aves modernas. Tenía cuerpo de reptil y cola cubierta de plumas. Parecía la prueba definitiva de que los pájaros que hoy vemos en cualquier parque descienden en línea directa de aquellos colosos extinguidos. El problema es que aquel animal jamás había existido. Alguien, en una provincia de China, había unido con enorme habilidad la cola de una especie sobre el cuerpo de otra, y así, había fabricado una criatura de dos mitades. La pieza se vendió, cruzó fronteras de forma ilegal y llegó a manos de coleccionistas antes de que ningún laboratorio serio pudiera estudiarla con calma. Cuando por fin la sometieron a un escáner de rayos X, la verdad apareció capa por capa. Eran fragmentos de al menos dos animales distintos, ensamblados para contar la historia que la ciencia deseaba escuchar. Y aquí llega el detalle que casi nadie recuerda. Dentro de aquel fraude había un fósil auténtico y valiosísimo, un pequeño dinosaurio emplumado que sí existió, y que sí cambió lo que sabíamos sobre el origen del vuelo. Para hacerse una idea, es como envolver un diamante verdadero dentro de una piedra pintada y presentar el conjunto como si fuera una sola joya. La falsificación había escondido, sin querer, un tesoro real. Ese será el patrón de todo el recorrido. Detrás de cada engaño late una habilidad que cuesta creer. Número 2. La fotografía que dio rostro al monstruo del lago Ness. Hay una imagen que casi todo el mundo ha visto alguna vez en su vida. Un cuello largo y curvo que emerge de un agua gris y quieta. Es la llamada fotografía del cirujano, tomada supuestamente en 1934 en el lago Ness, en las tierras altas de Escocia. Durante 60 años fue la prueba reina, la fotografía que sostuvo por sí sola la leyenda de un monstruo prehistórico sobreviviendo en el norte de Gran Bretaña. La respaldaba un médico londinense de buena reputación, y ese detalle bastó para que millones de personas la aceptaran sin dudar. Aquella imagen llenó portadas de periódicos, vendió libros y arrastró a decenas de expediciones científicas hasta la orilla del lago, sonar en mano, buscando a la bestia. Lo que nadie sospechó durante décadas es la sencillez casi humilde del truco. No había ningún monstruo. Había un pequeño submarino de juguete, de los que se compraban en cualquier tienda para niños, coronado con una cabeza y un cuello modelados en madera y masilla. La inmensidad del lago, sin ningún objeto alrededor que sirviera de referencia, hacía todo el trabajo restante. Un juguete de apenas 30 centímetros parecía una criatura colosal surgida del fondo del tiempo. Es el mismo efecto por el que una moneda cercana puede tapar la luna entera. Sin escala, el ojo humano se pierde. La confesión llegó muchos años después, ya al final del siglo, cuando uno de los implicados reconoció el montaje siendo ya un anciano, y ahí reaparece la lección que recorre este vídeo entero. A veces, no hace falta un genio con siglos de estudio para engañar al mundo. Basta con entender cómo mira el ojo humano y ofrecerle exactamente aquello que ya estaba deseando encontrar. Número 3. El gigante de piedra que dividió a los científicos. En 1869,
Unos obreros que cavaban un pozo en una granja del estado de Nueva York desenterraron algo que los dejó sin habla. Un hombre de piedra de más de 3 metros de altura, tumbado bajo la tierra como un titán dormido durante siglos. La noticia corrió como la pólvora por todo el país. ¿Era un gigante fosilizado de los que mencionaba la Biblia? ¿Una estatua antiquísima de una civilización perdida sin nombre? Miles de curiosos pagaron por acercarse a mirarlo en fila, y algunos estudiosos llegaron a defender su autenticidad con verdadera pasión académica. El gigante de Cardiff era, en realidad, un bloque de yeso tallado apenas un año antes por encargo de un hombre que quería ganar una discusión sobre los gigantes de las escrituras. Lo habían envejecido con ácidos, le habían clavado agujas finas para simular los poros de la piel, y lo habían enterrado en secreto para desenterrarlo después ante testigos. Y entonces ocurrió algo que corona la historia. El fraude tuvo tanto éxito que el mayor empresario de espectáculos del país quiso comprarlo por una fortuna. Al no conseguirlo, mandó fabricar su propia copia falsa del falso gigante y la exhibió como la verdadera. Durante un tiempo, dos gigantes de mentira compitieron por el mismo público asombrado. Piénsalo un instante. Un engaño tan convincente que generó su propia imitación, una copia de una copia que nunca tuvo original. Pocas veces, la historia ha mostrado con tanta claridad hasta dónde llega el deseo humano de creer en lo extraordinario, aunque haya que pagar 2 veces por la misma mentira. Número 4. Las hadas que engañaron al padre de Sherlock Holmes. Quédate bien con este nombre. Arthur Conan Doyle, el hombre que creó al detective más racional de toda la literatura, Sherlock Holmes, aquel que lo resolvía absolutamente todo con pura lógica y frialdad. Pues bien, ese mismo hombre defendió en público, con nombre y prestigio, la existencia real de las hadas. En 1917, en un pequeño pueblo del norte de Inglaterra, 2 niñas que eran primas tomaron unas fotografías en el jardín de la casa familiar. En ellas aparecían las propias niñas, rodeadas de diminutas hadas aladas que danzaban alegremente entre las flores. Las imágenes llegaron a manos de Conan Doyle, que por aquellos años buscaba con ansia pruebas del mundo espiritual tras perder a seres queridos. Las estudió, las creyó y las publicó como evidencia de que lo invisible era tan real como una piedra. La élite intelectual británica se dividió en 2 bandos, y las hadas de Cottingley recorrieron el mundo entero. La verdad tardó más de 60 años en confesarse. Las hadas no eran seres del bosque, sino simples recortes de cartulina, dibujos copiados de un popular libro infantil de la época, sujetos al suelo con alfileres de sombrero. 2 niñas con una cámara prestada habían engañado a uno de los escritores más célebres y admirados de su tiempo. Lo que aquí maravilla no es la técnica, que era casi un juego de tarde. Es descubrir que hasta la inteligencia más brillante se vuelve ciega cuando el corazón ya ha decidido de antemano lo que quiere encontrar. Ni siquiera el padre de Sherlock Holmes, el rey de la razón, fue inmune a ese hechizo. Número 5. El adolescente que inventó una obra perdida de Shakespeare. Imagina tener 19 años y engañar a la élite literaria de todo tu país. Eso hizo un joven londinense a finales del siglo XVIII. Empezó falsificando pequeños documentos firmados por William Shakespeare, cartas, recibos, notas personales, incluso mechones de pelo. Su propio padre, un anticuario que veneraba al dramaturgo, los recibió con lágrimas de emoción en los ojos. Los estudiosos acudieron en tropel a examinarlos, y muchos de ellos los declararon auténticos sin reservas. El muchacho, envalentonado por el éxito, dio entonces un paso que rozaba la locura. Escribió desde la primera línea una obra de teatro entera y la presentó al mundo como un drama histórico perdido del propio Shakespeare, y no quedó guardada en un cajón. Aquella falsificación llegó a estrenarse en uno de los grandes teatros de Londres, ante un público que creía asistir al milagroso regreso de un genio muerto hacía casi 2 siglos. Lo que vuelve único este caso es la ambición desnuda del acto. No copió una firma ni retocó un papel viejo. Fabricó una voz entera, imitó un estilo de 2 siglos atrás y sostuvo la mentira hasta subirla a un escenario iluminado. Es como si alguien compusiera hoy una sinfonía nueva, la firmara con el nombre de Beethoven y lograra estrenarla en un gran auditorio. La obra fracasó aquella noche, y las dudas se volvieron certeza.
El joven acabó confesando por escrito todo el fraude. Lo que había nacido para conquistar el amor de un padre terminó siendo una de las falsificaciones más audaces jamás intentadas, y una advertencia: cuando queremos creer en un ídolo, bajamos todas las defensas. Número 6. Los diarios secretos de un dictador que nunca escribió. No solo los diarios de Hitler engañaron a la prensa, como veremos más adelante, décadas antes y también después, aparecieron los supuestos diarios secretos de Benito Mussolini. Cuadernos enteros, con su letra reconocible, sus reflexiones y sus confesiones íntimas sobre los años más oscuros del siglo XX europeo. Detrás de varios de aquellos volúmenes estaba el trabajo paciente de dos mujeres, madre e hija, en una tranquila región del norte de Italia. Estudiaron a fondo la caligrafía del dictador, imitaron su estilo de escritura y llenaron página tras página con una constancia asombrosa año tras año. El resultado fue tan convincente que aquellos diarios llegaron a circular por editoriales, por peritos y por políticos de primera fila. Se cuenta incluso que, en su momento, el propio entorno del dictador dio por buenos algunos de los cuadernos antes de que nadie los examinara con lupa. La historia se repitió más de una vez con el paso de las décadas, porque el mercado de la memoria de los grandes personajes no se cierra jamás. Siempre hay alguien dispuesto a pagar mucho dinero por la voz íntima de quien movió el mundo. Y siempre aparece una mano capaz de fabricar esa voz de la nada. Lo que engrandece este caso no es la audacia, sino la disciplina pura del oficio. Falsificar una firma es cosa de un instante y un buen pulso. Falsificar el diario entero de una vida, con sus dudas, sus tachones y sus fechas encadenadas, es un trabajo de años hecho con la paciencia callada de un relojero suizo. Cada página debía encajar con la anterior sin una sola grieta. Número 7. Las manos que enterraban la prehistoria antes de encontrarla. Durante muchos años, un arqueólogo japonés fue una auténtica leyenda nacional en su país. Le apodaban el hombre de las manos de Dios, porque parecía poseer un don sobrenatural para el hallazgo. Allí donde ningún otro colega encontraba nada, él desenterraba herramientas de piedra cada vez más y más antiguas. Excavación tras excavación, fue empujando la prehistoria de Japón decenas de miles de años hacia atrás en el tiempo. Los libros de texto de las escuelas se reescribieron para incluir sus descubrimientos. Su rostro aparecía en los periódicos como el de un genio irrepetible de la arqueología moderna. La verdad se destapó de golpe en el año 2000 y fue devastadora para toda una nación. Un periódico logró grabarlo en secreto antes del amanecer, con cámara oculta, mientras enterraba con sus propias manos las herramientas que horas después fingiría descubrir emocionado ante los focos. Las piezas supuestamente milenarias eran objetos que él mismo había colocado en la tierra la noche anterior. En un solo día, décadas enteras de prehistoria japonesa se derrumbaron como un castillo de arena ante la marea. Este caso encierra una paradoja que estremece de verdad. Su habilidad para engañar era grande, sí, pero lo que realmente lo sostuvo durante tanto tiempo fue el deseo profundo de todo un país de poseer un pasado más antiguo y más glorioso que el de sus vecinos. El fraude no vivió por el talento de un solo hombre, vivió porque una nación entera necesitaba creerlo. Y ese deseo compartido, silencioso, es el suelo fértil donde germinan las mayores falsificaciones de la historia. Número 8. El hombre que inventó un país entero y lo enseñó en Oxford. Este caso desafía por completo los límites de lo imaginable. A principios del siglo XVIII, llegó a Londres un hombre pálido y misterioso, que se presentó como nativo de Formosa, la actual isla de Taiwán, un lugar entonces remoto y casi desconocido para los europeos. Contó historias detalladas y vívidas de su tierra natal, y no se detuvo en las palabras. Publicó un libro entero que describía la geografía, las costumbres, las leyes y hasta los sacrificios religiosos de Formosa. Inventó un alfabeto completo, con sus letras, su sonido y su gramática, y llegó a enseñar aquel idioma inexistente nada menos que en la Universidad de Oxford. La élite culta de Inglaterra lo recibió con los brazos abiertos, como a un sabio venido de un mundo exótico. El detalle que lo cambia todo es sencillo. Aquel hombre no era asiático, era europeo. Nunca en su vida había pisado Formosa, ni había estado cerca de Asia. Todo, cada palabra de aquella lengua, cada ley de aquel pueblo,
Cada mapa dibujado había brotado únicamente de su imaginación. Fabricó una cultura completa de la nada y la sostuvo con tal coherencia interna que engañó a las mentes más preparadas de su época durante años. Lo que sobrecoge no es la mentira en sí, sino la arquitectura descomunal de esa mentira. Un solo cerebro construyó un mundo entero, con su lengua, sus dioses y sus fronteras, tan sólido que se estudió durante un tiempo como conocimiento verdadero. Sería como inventar hoy un idioma desde la nada y lograr que una universidad de prestigio lo enseñara en sus aulas. La imaginación humana, cuando se disfraza de erudición, puede sostener naciones enteras que jamás existieron. Número 9. La tiara de oro, que el Louvre compró como tesoro antiguo. En 1896, el Museo del Louvre, en París, adquirió con enorme orgullo una pieza deslumbrante, una tiara de oro macizo, cubierta de escenas de la mitología griega, presentada como la corona de un antiguo rey de hace más de 2000 años. El museo la colocó de inmediato entre sus joyas más preciadas, en un lugar de honor. Los especialistas en arte antiguo la celebraron como una obra maestra irrepetible del pueblo escita. Durante varios años fue motivo de peregrinación y de asombro para todo el que la contemplaba tras el cristal. La tiara de Saitafernes no tenía 2000 años de historia, tenía apenas unos pocos. La había fabricado un orfebre genial de la ciudad de Odessa, un artesano capaz de imitar cualquier estilo del pasado con una precisión que parecía sobrehumana. Y cuando por fin estalló el escándalo, sucedió algo que resuena con el inicio de este video. El museo se negaba en redondo a creer que la pieza fuese moderna, porque admitirlo humillaba a toda su plantilla de sabios. Para probar su inocencia, el propio orfebre viajó hasta París y demostró ante los expertos cómo había grabado cada figura, reproduciendo fragmentos enteros delante de sus ojos incrédulos. Su talento era tan absoluto que la única forma de convencer al Louvre fue verlo trabajar en directo, sin cel en mano. Exactamente igual que el falsificador de Vermeer con el que abrimos, este hombre no era un vulgar estafador de feria. Era un maestro cuyo único error fue firmar su obra perfecta con el nombre de un rey que llevaba muerto 20 siglos. Número 10. La sirena que un showman cosió con 2 animales. Este caso es más breve que los demás, y precisamente por eso desconcierta. A mediados del siglo XIX, el empresario más famoso del espectáculo estadounidense exhibió lo que anunciaba como una auténtica sirena capturada en las lejanas islas Fiji. Cola de escamas, torso menudo, rostro contraído en una mueca eterna. Miles de personas hicieron cola y pagaron su entrada por contemplarla de cerca. La sirena de Fiji no era ningún ser marino. Era el torso y la cabeza de un mono cosidos con destreza a la cola de un pez grande, todo ello secado y ennegrecido hasta parecer una momia sacada de un templo antiguo. El montaje resultaba grotesco y fascinante al mismo tiempo, y funcionó porque venía envuelto en un relato perfecto, con documentos falsos y un supuesto naturalista extranjero que garantizaba su origen. El verdadero prodigio de este engaño no está en la costura, sino en la puesta en escena que lo rodeaba. El público quería lo maravilloso, y alguien tuvo la audacia de dárselo en forma de criatura imposible. Es la prueba de que una buena historia vende mejor que cualquier objeto. La gente no pagaba por ver un mono cosido a un pez, pagaba por rozar la leyenda. Recuérdalo bien, porque a partir de aquí la habilidad ya no será de tijera y aguja, será de pincel, de cincel y de pluma, y el listón no dejará de subir hasta el final. Número 11. El joven genio que envejeció su escultura para venderla como antigua. Antes de convertirse en el titán del Renacimiento que todos conocemos, Miguel Ángel fue un joven escultor con un hambre feroz de reconocimiento. Y una de sus primeras hazañas fue, precisamente, una falsificación con todas las letras. Talló la figura de un dios del amor dormido, un cupido de mármol de una belleza extraordinaria para su edad. El problema es que, en aquella época, lo que se pagaba a precio de oro eran las esculturas rescatadas de la antigua Roma, no las obras de un muchacho florentino sin nombre. Así que Miguel Ángel tomó una decisión tan audaz como reveladora. Trató su cupido con tierra ácida para envejecerlo, lo desgastó con esmero y lo enterró durante un tiempo, hasta que la piedra recién tallada pareció haber dormido 1000 años bajo el suelo de un jardín.
La escultura se vendió como una pieza antigua auténtica a un poderoso cardenal de Roma que pagó gustoso por ella, y entonces llega el giro que lo cambia todo. Cuando finalmente se descubrió el engaño, el cardenal no montó en cólera ni pidió castigo. Quedó fascinado, casi maravillado, porque comprendió al instante que un artista vivo capaz de imitar así a los antiguos maestros valía mucho más que cualquier ruina desenterrada. Aquella falsificación no arruinó al joven Miguel Ángel. Fue su tarjeta de entrada a la élite artística de Roma, el primer peldaño de una escalera que terminaría en el techo de la Capilla Sixtina. A veces, la habilidad para engañar y la habilidad para crear obras maestras son exactamente la misma habilidad, solo cambia el nombre que se escribe debajo de la pieza. Número 12. Los guerreros etruscos que reinaron en un gran museo de Nueva York. Uno de los museos más importantes y visitados del mundo, en el corazón de Nueva York, exhibió durante casi medio siglo 3 imponentes guerreros de terracota. Figuras enormes, de tamaño superior al humano, presentadas con orgullo como obras auténticas de los etruscos, aquel pueblo misterioso que habitó Italia mucho antes que Roma. Miles de visitantes los admiraron año tras año como una ventana directa a una civilización perdida en la niebla del tiempo. Aparecían en los libros de arte, en las postales de la tienda y en los estudios académicos más serios. Los 3 guerreros eran falsos de principio a fin. Los habían modelado unos hermanos artesanos en Italia a comienzos del siglo XX, imitando el estilo etrusco con una habilidad notable. Y para explicar por qué las grandes figuras estaban rotas en tantos pedazos, tenían preparada una coartada perfecta. Decían que se habían fracturado por el peso de los siglos al ser desenterradas. La realidad era otra. Las rompían ellos mismos a propósito, porque no sabían cómo coser piezas tan grandes de una sola vez sin que estallaran dentro del horno. La confesión de uno de los implicados, muchos años después, cerró definitivamente el caso. Lo notable aquí no es solo que engañaran, sino cuánto tiempo resistió el engaño en manos de auténticos especialistas mundiales. Piénsalo. Casi 50 años de expertos desfilando delante de aquellas figuras sin sospechar nada. Porque cuando una pieza confirma exactamente lo que esperamos encontrar, dejamos de mirarla con ojos críticos y empezamos a admirarla. Y justo ahí, en esa confianza cómoda, se cuela siempre el falsificador paciente. Número 13. El falsificador que escribió el manual de su propio arte. La inmensa mayoría de los falsificadores mueren llevándose sus secretos a la tumba. Este hombre hizo justo lo contrario, y por eso es inolvidable. Fue un artista británico de enorme talento natural que, tras verse despreciado y rechazado por el mundo del arte oficial, decidió vengarse a su manera silenciosa. Durante décadas produjo miles de dibujos al estilo de los grandes maestros del pasado, desde el Renacimiento italiano hasta el siglo XIX. Y no eran copias de obras ya conocidas y catalogadas. Eran obras completamente nuevas, dibujos que aquellos genios podrían haber trazado pero nunca trazaron, salidos por entero de su propia mano. Muchos de ellos entraron limpiamente en museos y colecciones de gran prestigio, catalogados por expertos como piezas auténticas. Lo que lo distingue de todos los demás falsificadores es su desafío final, casi arrogante. Escribió y publicó un libro donde explicaba, paso a paso y sin pudor, cómo fabricaba sus falsificaciones, qué papeles antiguos usaba, cómo preparaba las tintas de época, cómo lograba pensar como un maestro llevaba muertos siglos. Prácticamente retó al mundo del arte a distinguir sus obras de las verdaderas, y muchas de ellas siguen hoy sin poder separarse con total certeza. Su grandeza resulta incómoda por lo que revela. Demostró que la línea que separa al genio del impostor es mucho más fina de lo que a los expertos les gusta admitir en voz alta. Si un dibujo suyo es indistinguible del de un maestro, surge una pregunta que aún duele. ¿Qué compramos realmente cuando compramos una obra de arte? ¿El nombre glorioso o la belleza que tenemos delante? Número 14. La mujer que aseguró ser la hija del zar superviviente. Cuando la familia imperial rusa fue ejecutada en 1918, en plena revolución, corrió por Europa el rumor de que una de las hijas del zar, la joven Anastasia, había logrado escapar con vida de la matanza. Aquella esperanza frágil se convirtió pronto en leyenda popular, y pocos años después,
una mujer apareció en Alemania afirmando con firmeza ser esa princesa perdida. Se hizo llamar Anna Anderson. Durante décadas enteras, sostuvo su historia con una seguridad verdaderamente asombrosa. Conocía detalles íntimos de la corte imperial, reconocía gestos y rostros, hablaba de recuerdos que parecían imposibles de inventar sin haberlos vivido. Antiguos allegados a la familia del zar se dividieron en dos bandos enfrentados. Algunos la abrazaron entre lágrimas como a la niña que creían muerta y enterrada. Otros la rechazaron con absoluta firmeza como a una impostora. El caso llegó a los tribunales y se convirtió en uno de los pleitos civiles más largos de todo su tiempo. Su relato alimentó libros, obras de teatro y hasta películas de gran éxito. La certeza definitiva solo llegó cuando ella ya había muerto, gracias al análisis del código genético que demostró sin la menor duda que no compartía ningún parentesco con la familia del zar. No era una princesa rusa, pero durante media vida hizo dudar a Europa entera, incluidos parientes de sangre real. Lo fascinante de este caso no es un objeto envejecido con ácido ni un papel amarillento. Es una identidad completa construida ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. La falsificación más difícil de todas quizá no sea un cuadro ni un fósil. Es convertirse uno mismo, en cuerpo y memoria, en otra persona distinta. Número 15. Las bombas de tiempo escondidas dentro de cuadros falsos. Otro falsificador británico, ya en pleno siglo XX, llevó su oficio hasta un terreno casi filosófico que nadie había pisado antes. Producía cuadros al estilo de los grandes maestros y los introducía discretamente en el mercado del arte, que los aceptaba una y otra vez como valiosas obras antiguas de gran precio. Pero este hombre tenía una particularidad única que lo hacía distinto a todos los demás de esta lista. Dejaba deliberadamente escondidas dentro de sus falsificaciones, lo que él mismo llamaba con ironía sus bombas de tiempo. A veces escribía una palabra oculta con materiales que reaccionarían con el paso de los años y terminarían delatando el fraude solos. Otras veces incluía un pequeño detalle deliberadamente imposible para la época que fingía estar imitando. Era su manera personal de decir que, tarde o temprano, la verdad siempre acabaría saliendo a la superficie. Cuando por fin fue descubierto, convirtió su propio juicio en un espectáculo memorable. Sostuvo ante todos que el mundo del arte estaba tan obsesionado con las firmas famosas que había olvidado por completo mirar de verdad las obras, y llegó a afirmar que había tantas falsificaciones colgadas en las paredes de los museos que nadie se atrevía siquiera a contarlas. Su grandeza provocadora fue esta. No se limitó a engañar a los expertos con destreza. Los obligó a mirarse al espejo y preguntarse cuántas de las obras que veneraban serían igual de falsas que las suyas. Convirtió su delito en una acusación afilada contra la vanidad del propio mercado que años atrás lo había despreciado y expulsado. Número 16. El mapa que adelantó el descubrimiento de América dentro de una universidad de élite. En los años 60 del siglo pasado, una de las universidades más prestigiosas del planeta, Yale, presentó al público un documento capaz de reescribir la historia de un continente. Un mapa aparentemente medieval que mostraba una tierra al oeste del Gran Océano, señalada con claridad como la isla de Vinland. Si aquel mapa era auténtico, demostraba que los navegantes vikingos habían cartografiado América mucho antes de que Colón zarpara siquiera. La noticia sacudió al mundo académico de arriba a abajo. Se publicó con enorme solemnidad, respaldado por todo el peso y el prestigio de una gran institución centenaria. El mapa de Vinland, sin embargo, arrastró la sospecha casi desde el primer día, y los análisis químicos posteriores encontraron en su tinta un componente que no existía en la Edad Media, sino que solo empezó a fabricarse ya entrado el siglo XX. La conclusión fue demoledora para muchos. El mapa no lo había dibujado ningún monje medieval a la luz de una vela, sino una mano moderna que imitaba con cuidado el aspecto del pasado. Lo verdaderamente notable de este caso es donde ocurrió todo. No cayó en la trampa un coleccionista ingenuo en un mercadillo de pueblo, sino los especialistas de una de las mayores universidades del mundo, con todos sus laboratorios y su reputación en juego. Porque el hallazgo era tan hermoso y tan deseable que costaba muchísimo resistirse a creer lo cierto. Y esa es exactamente la trampa que se repite una y otra vez a lo largo de toda esta lista. Cuanto más deseamos que algo sea verdad,
más fácil resulta que una mano hábil nos lo fabrique a medida. Número 17. Los diarios de Hitler que hicieron caer a la prensa mundial. En 1983, una de las revistas más importantes e influyentes de Alemania anunció al mundo el hallazgo del siglo. Habían encontrado, dijeron, los diarios personales de Adolf Hitler, decenas de cuadernos escritos supuestamente de su puño y letra, perdidos desde el caótico final de la guerra. La revista pagó una auténtica fortuna por ellos y los presentó en rueda de prensa con toda la solemnidad de una gran exclusiva histórica. Otros medios internacionales de máximo prestigio se sumaron enseguida a la difusión mundial. Incluso algún historiador respetado llegó a avalar su autenticidad en un primer y precipitado momento. Los diarios eran completamente falsos, del primero al último. Los había escrito un falsificador que fabricó los cuadernos uno a uno, imitó con paciencia la caligrafía del dictador y envejeció el papel con té para darle aspecto antiguo. Su descuido final terminó delatándolo por completo. Usó materiales modernos que sencillamente no existían en la época que fingía. Un simple análisis químico de laboratorio bastó para derrumbar en horas el mayor golpe periodístico de toda la década. Lo asombroso de este caso es la magnitud del contagio en cadena. No cayó una sola persona ingenua y aislada, sino toda una fila de editores, peritos y expertos que se arrastraron unos a otros hacia el mismo error colectivo. El deseo ardiente de poseer la exclusiva definitiva nubló por completo la prudencia de profesionales muy curtidos. Y ahí queda la advertencia. Cuando el premio parece demasiado grande y demasiado hermoso, hasta los más expertos del mundo dejan de hacerse las preguntas más simples y elementales. Número 18. El documento falso que gobernó Europa durante siglos. Este es, muy probablemente, el fraude más influyente de toda la historia de Occidente. Durante casi 1000 años, la Iglesia de Roma apoyó buena parte de su enorme poder terrenal en un documento conocido como la Donación de Constantino. Según aquel texto, el emperador Constantino, allá por el siglo IV, había entregado al Papa la autoridad suprema sobre la ciudad de Roma y sobre vastos territorios de todo el occidente. Reyes y emperadores se inclinaron con respeto ante ese pergamino durante generaciones. Sobre él se levantaron disputas, alianzas, coronaciones y guerras enteras a lo largo de toda la Edad Media. El documento era, de principio a fin, una falsificación, redactada siglos después de la muerte del propio Constantino. Y lo que de verdad maravilla es la forma tan elegante en que se descubrió el engaño. En el siglo XV, un erudito italiano llamado Lorenzo Valla lo examinó con una herramienta nueva y sorprendentemente poderosa, el propio lenguaje. Demostró que el latín empleado en aquel texto no era en absoluto el que se hablaba en tiempos de Constantino, sino un latín muy posterior, plagado de palabras y giros que aún no existían en el siglo IV. Sin microscopios, sin química, sin más arma que el análisis minucioso y paciente de las palabras, desmontó pieza a pieza un engaño que llevaba 1000 años en pie. Aquel gesto silencioso fue nada menos que el nacimiento de la crítica moderna de los documentos. Una falsificación gigantesca terminó regalando a la humanidad, sin quererlo, una de sus mejores armas contra la mentira, la ciencia de leer con rigor y sospecha. Número 19. La máquina que jugaba al ajedrez y venció a Napoleón. En pleno siglo XVIII, Europa entera se maravilló ante un autómata que parecía imposible. Una figura mecánica vestida a la manera turca de la época, sentada muy seria ante un tablero de ajedrez colocado sobre una gran caja repleta de engranajes visibles. La máquina jugaba al ajedrez, y no jugaba de cualquier manera, jugaba de forma brillante, casi implacable. Recorrió las cortes más refinadas del continente, derrotando uno tras otro a nobles, a sabios y a jugadores expertos. Se cuenta que llegó a enfrentarse al mismísimo Napoleón Bonaparte y también, al otro lado del mar, a Benjamin Franklin. Todos los que la veían se hacían en voz baja la misma pregunta inquietante. ¿Cómo era posible que una máquina pensara? El turco, por supuesto, no pensaba en absoluto. Dentro de aquella caja, aparentemente llena de mecanismos, se ocultaba un ser humano de carne y hueso, un verdadero maestro del ajedrez. Permanecía encogido y en silencio entre falsos engranajes que se deslizaban para esconderlo justo cuando abrían las puertas ante el público curioso.
Desde su escondite, movía las piezas mediante un ingenioso sistema de imanes y palancas. El engaño duró décadas y viajó por 2 continentes sin ser descubierto. Lo verdaderamente genial no fue fingir una inteligencia artificial 2 siglos antes de que existiera de verdad. Fue el diseño milimétrico de la ilusión. La coreografía de puertas que se abrían y cerraban por turnos para demostrar al público que dentro no había nadie, justo en el instante en que sí había alguien respirando allí dentro. El turco no demostró que una máquina pudiera pensar. Demostró algo mucho más profundo, que la mente humana, bien escondida, puede hacerse pasar por pura magia. Número 20. El eslabón perdido que engañó a la ciencia durante 40 años. Llegamos ya al fraude científico más célebre de toda la historia. En 1912 se anunció en Inglaterra un descubrimiento con fuerza para cambiarlo absolutamente todo. En una gravera del sur del país habían aparecido los restos de un ser antiquísimo, mitad humano y mitad simio. Lo bautizaron como el hombre de Piltdown, y parecía ser por fin el eslabón perdido que la ciencia llevaba décadas buscando con desesperación, la criatura que unía por fin a los monos con el ser humano moderno. El mundo académico británico lo abrazó con verdadero orgullo patriótico. Durante más de 40 años, aquel cráneo figuró en los libros de texto de medio mundo como una pieza absolutamente clave de nuestra evolución. Y todo, hasta el último hueso, era pura mentira. El hombre de Piltdown no era otra cosa que un montaje muy cuidado. Alguien había unido un cráneo humano de apenas unos siglos de antigüedad a la mandíbula de un orangután. Los dientes estaban limados a mano para imitar el desgaste humano, y todo el conjunto se había teñido para aparentar una edad inmensa. Recién en 1953, con nuevas técnicas químicas de datación, los científicos lograron destapar el engaño capa por capa. Las investigaciones modernas señalan con fuerza al mismo hombre que decía haberlo descubierto. Detente un momento a pensar en la cifra: 40 años. 4 décadas enteras en las que las mentes más brillantes de la ciencia construyeron teorías completas sobre un cráneo falso, sencillamente porque encajaba a la perfección con lo que ya esperaban encontrar. Ninguna falsificación de toda esta lista revela con tanta crudeza una verdad tan incómoda. Los expertos, con demasiada frecuencia, no ven lo que hay delante, ven lo que están buscando. Número 21. El hombre que llenó la Academia de París con cartas imposibles. Y llegamos por fin al final del recorrido, al caso número 21, uno de los fraudes más increíbles jamás documentados por la historia. En la Francia del siglo XIX, un modesto falsificador llamado Denis Vrain Lucas encontró a la víctima perfecta para su talento. Un matemático brillante y respetadísimo, miembro de pleno derecho de la Academia de Ciencias de París. Durante años, Vrain Lucas le fue vendiendo cartas manuscritas firmadas por los personajes más grandes que ha conocido la humanidad, y no le vendió unas pocas piezas selectas. Le vendió una cantidad que sencillamente desafía la razón humana. A lo largo de 16 años de trabajo, fabricó alrededor de 27.000 documentos falsos, uno tras otro. Cartas firmadas por Julio César, por Cleopatra, por Alejandro Magno, por María Magdalena, escribiéndole nada menos que a Lázaro. Todas ellas escritas, sin excepción, en francés moderno y sobre papel arrancado de libros viejos. El detalle que corona esta locura es casi cómico. Entre aquellas cartas figuraba un supuesto intercambio entre Pascal y un jovencísimo Newton, en el que un francés se adelantaba gloriosamente al inglés en el descubrimiento de la ley de la gravedad. El matemático, profundamente patriota y orgulloso de su país, presentó aquello con toda solemnidad ante la Academia de Ciencias como una prueba histórica de primer orden. Solo entonces alguien reparó por fin en lo evidente. Por las fechas escritas en las propias cartas, Newton habría sido apenas un niño pequeño cuando supuestamente las redactó, Cleopatra escribiendo en francés. Un sabio del siglo XIX defendiéndolo con vehemencia ante la mayor institución científica de su nación. Ninguna máquina, ningún cráneo y ninguna pintura de este vídeo resume mejor la única gran lección de todo el recorrido. El experto más preparado del mundo entero puede caer rendido si lo que le ponen delante es justo aquello que su corazón deseaba con todas sus fuerzas que fuera verdad. Antes del cierre, vuelve un segundo la mirada a los 3 casos que coronan esta lista. En el número 19, el turco.
la máquina de ajedrez que escondía a un hombre entre engranajes y llegó a medirse con Napoleón. En el número 20, el hombre de Piltdown, el falso eslabón que dirigió a la ciencia durante 40 años porque encajaba con lo que esperaba encontrar. Y en el número 21, Denise Brian Lucas, capaz de vender 27.000 cartas imposibles y de colar una carta de Cleopatra en francés ante la mayor academia científica de Francia. 3 épocas distintas, 3 campos del saber y una sola verdad compartida entre todas ellas. Al final de este largo recorrido queda una idea que cuesta soltar. En cada uno de estos casos, la habilidad del falsificador fue enorme, a veces casi sobrehumana, pero esa habilidad nunca bastó por sí sola para triunfar. Lo que sostuvo cada engaño, en el fondo, fue el deseo de quien miraba, el coleccionista que ansiaba su tesoro, el país que soñaba con un pasado más glorioso, el sabio que anhelaba la gloria de su nación. La verdadera lección no es que los expertos sean torpes o ingenuos, es que todos nosotros, incluso los más brillantes del mundo, vemos con muchísima más facilidad aquello que ya deseábamos ver de antemano, y reconocer eso con humildad no nos vuelve más ingenuos. Al contrario, nos hace un poco más libres y más difíciles de engañar. Ahora quiero saber tu opinión sincera. De todos estos casos, ¿cuál te ha parecido a ti el más increíble de todos? ¿El falsificador de Vermeer que pintó en directo para salvar su vida, el hombre de Piltdown que engañó a la ciencia durante 40 años, o las cartas imposibles que llegaron hasta la Academia de París? Déjalo escrito abajo, en los comentarios. Los leo todos y cada uno, sin excepción. En este canal recorremos la historia por su cara más asombrosa, esa que casi nadie se atreve a contar con la calma que merece. Aquí siempre habrá un lugar para quien todavía es capaz de sentir maravilla ante lo que la humanidad ha llegado a hacer. Y si quieres seguir asombrándote un rato más, tienes una lista completa esperándote ahora mismo en la pantalla, con muchas más historias tan extraordinarias como las de hoy. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.